y te doy la bienvenida a un día más del 36º Festival Internacional de Títeres Rosete Aranda. Y es momento de darle la bienvenida al ingeniero Guillermo Enrique Torres González, que trae para todos nosotros la conferencia Cucufate, una historia singular de un personaje singular. Quédate con nosotros porque aún va a haber más. Historia singular de un personaje singular. Ningún libro, por voluminoso que sea, instruye tanto como el teatro. Voltaire, Dixie. Soy Guillermo Enrique Torres González. Señor licenciado Antonio Martínez Velázquez, director general del Instituto Tlaxcalteca de Cultura. Señor licenciado Fausto Hernández Muñoz, director del Museo Nacional del Títere Rosete Aranda y coordinador general del Festival Internacional del Títere. Señorita licenciada Alejandra Carvajal González, jefa del Departamento de Logística. Les agradezco su presencia y su patrocinio. A todas las personas que nos están viendo en este momento, les damos la bienvenida. Asimismo, agradezco al señor licenciado Isidro Montes Nava la invitación que me hizo para hablar de un personaje singular, que no único, simplemente singular, un artista innato que hizo su carrera como guiñolero en un espectáculo teatral poco difundida y en una institución donde los presupuestos siempre son escasos, en el Instituto Nacional de Bellas Artes. Eso no le importó, porque como tantos otros, entregó su vida a esa disciplina por puro amor al arte, como se dice y con mucha razón. Ese personaje, mi padre, don Guillermo Torres López, conocido cariñosamente en ese, su mundo, como el Chato López. En el medio artístico, cuando se quiere criticar a una persona, surge la pregunta, ¿el artista nace o se hace? Desde mi punto de vista, el artista nace, no se hace, y lo digo con conocimiento de causa. Mis antecedentes familiares me han hecho ver esta realidad. Mis abuelos, paterno y materno, fueron músicos en su tiempo. Ambos formaron parte de la banda de música de su natal pueblo, Tenancingo de Degollado, en el Estado de México. Mi padre, además de guiñolero, también hizo su carrera, aunque incipiente, en la música. Eso lo llevó a buscar la vena artística en sus herederos. Pero ni a mi hermano menor Rafael, que en paz descanse, ni a mí, nos la encontró para su tristeza. Es válido que surja a ustedes, amable concurrencia, la pregunta, ¿cómo es posible que alguien sin cualidades artísticas se atreva a querernos hablar de guiñol? Diré, en descargo de esta válida interrogante, que por espacio de un cuarto de siglo viví entre guiñoleros. Supe de oídas y presencié varias de sus vivencias, de sus esfuerzos y de las satisfacciones que su profesión les deparó. Es por eso que me atreví a aceptar la invitación del licenciado Montes Nava para compartir con ustedes la experiencia de un artista singular, mi padre. Cuando estamos enamorados de esta profesión relacionada con muñecos guiñol, llegan a surgir inquietudes. Nos preguntamos, ¿dónde y cómo comenzó a ofrecerse funciones de guiñol? ¿Cuándo llegó a México? ¿Quién o quiénes fueron sus iniciadores? Mencionaré sucintamente algo acerca de quién o cómo fue que comenzó el teatro guiñol en México. Dos pilares considero que esta disciplina artística en México. El maestro Roberto Lago, quien sustentó
y dio vida al Teatro Guiñol de México por muchos años. Y la pintora Dolores Velasco de Cueto, quien era mejor conocida en el medio artístico como Lola Cueto. De una entrevista periodística publicada en el año de 1936 y titulada El nacimiento de un teatro, quiero citar textualmente unos fragmentos de lo comentado por el maestro Lago. ¿Quiénes de nosotros, Ramón Alba de la Canal, Angelina Beloff, Elena Huerta Musquiz, Leopoldo y Teodoro Méndez, Germán Lista Arzubide, Germán Cuerpto y su esposa Lola Velázquez de Cueto, Graciela Amador, ¿quién conmigo, Roberto Lago, estuvo en aquella bodega, anexa a tu casa, Germán Cueto, sin suficiente luz, mal aireada, su piso de tierra mojada, olorosa a sabandijas, que en los días más rigurosos del invierno amagó nuestra salud, contribuyó a la edificación de una vida nueva y optimista. Así nació, con el fruto a punto, lo que se modeló en nuestras manos, el Teatro Guiñol. Y fue con este Teatro Guiñol para niños que el Departamento de Bellas Artes de la Secretaría de Educación Pública, en el año de 1932, siendo secretario de Educación el licenciado Narciso Basols y Carlos Chávez, flamante director de la Orquesta Sinfónica Nacional, jefe de aquel departamento, quienes nos acogieron gustosamente. A ellos, nuestra simpatía y nuestro reconocimiento. Hasta aquí la entrevista al director Lago. Este grupo de personas mencionadas, artistas todos, músicos, pintores, escritores, habían vivido en Europa, principalmente en París, donde conocieron las bondades del Teatro Guiñol. A su retorno a su país, a principios de los años 30 del pasado siglo XX, trajeron la inquietud de crear un espectáculo de este tipo. Valiéndose de amistades, interesaron tanto al secretario de Educación como al director del IMBA para que avalaran la fundación del primer Teatro Guiñol oficial en México. Con esta breve semblanza he querido dar a conocer quiénes trajeron e iniciaron el Guiñol aquí en México, cómo era el lugar donde empezaron a hacer sus pininos y quiénes fueron las autoridades gubernamentales que les brindaron su apoyo. Ahora paso a darles noticia de nuestro personaje central. A mi padre se le empezaron a notar aptitudes artísticas desde muy pequeño. Siendo acólito en la pueblerina iglesia de Tenancingo de Degollado, población ubicada a unos 60 kilómetros al suroeste de la capital Toluca, cuando las misas católicas se realizaban en latín y los acompañantes del oficiante hacían los responsos en el mismo idioma, por esta razón los sacerdotes le enseñaron a Memo, como cariñosamente también se le conoció en su patria chica, los primeros pasos sonoros que debería emitir su infantil voz. Aunada a esta manifestación vocal, el director de la escuela a la que asistía se dio cuenta que al infante fácilmente se le grababan los poemas que recitaba con suma elocuencia, por lo cual se preocupó por ayudarle a modular la voz y así poder darle énfasis en lo declamado. Nos narraba don Guillermo que su debut en un foro fue a raíz de que, en una obra teatral del pueblo, le dieron un pequeño papel a escenificar. Contaba con 7 u 8 años de edad. Al salir al escenario, el pánico escénico hizo presa del infante, quien asustado se retiró llorando ante algunos silbidos de la concurrencia
irónicas risas de otros de los asistentes y unos alentadores aplausos. ¿Acaso fue debut y despedida? ¡No! A los pocos días, con motivo de la llegada al pueblo del señor obispo en gira pastoral, el mismo director escolar le encomendó aprenderse unos versos para dar la bienvenida al ilustre visitante. Al finalizar su intervención, nos seguía platicando mi padre, escuchó la ovación que estimularía sus ansias de ser artista. Bajó de la tribuna, fue a saludar al viajero y recibió la consabida felicitación y una estimulante moneda con la que el prelado premió su intervención. En ese momento, la recompensa económica resultó lo más valioso, porque en algo ayudó a su madre a solventar la precaria situación en que vivían. Mi abuelita, su madre, era maestra rural. Cuando la criatura contaba con 8 años de edad, la enviaron a Tenango del Valle a continuar con sus enseñanzas. Así esta población intermedia entre Tenancingo y Toluca, madre e hijo se trasladaron. Él continuó su aprendizaje escolar. Al poco tiempo de haber llegado al nuevo plantel, se preparó un homenaje para el director de la escuela y el recién llegado pidió que se le incluyera en dicho evento. ¿Pero tú qué vas a hacer?, fue la primera pregunta que le formularon. A montar un espectáculo musical, fue la respuesta. Espectáculo musical, que un recién llegado pidiera que se le incluyera para montar un espectáculo musical, era una descabellada idea. ¿Y qué necesitas? Que algunos compañeros quieran participar con unos cuantos instrumentos. ¿Y cómo se llama tu espectáculo? La murga, fue la respuesta. Quiero aclarar, estimados oyentes, que una murga es una representación donde los músicos se desplazan haciendo evoluciones cómicas sobre el escenario. Esto ya lo había hecho en su tierra natal. Tímidamente se reunieron los integrantes del elenco, algunos de ellos aportaron su instrumento. En su momento se les convocó para el ensayo general y el director del grupo murguense solicitó que su número fuera el último en presentarse. ¡Ah! Exigente el muchachito. Se dio el festival y al final del mismo la murga se tuvo que repetir 2 o 3 ocasiones. Su permanencia en Tenango duró escasamente 2 años, ya que volvieron a enviar a mi abuelita a otra escuela, esta vez en la capital del Estado de México. A los 18 años de edad, el joven Torres López consiguió trabajo como mozo en la Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana, Sociedad Anónima. Con el devenir del tiempo, haciendo gala de sus facultades de orador y buscando mejoras salariales entre la empresa y sus trabajadores, el Chato llegó a ocupar puestos de importancia en el Sindicato Nacional de Telefonistas de la República Mexicana, en una época en la cual la democracia sindical era respetada, ya que los dirigentes sindicales, al menos en el Sindicato de Telefonistas, eran elegidos por voto nacional y su duración en el cargo era por 12 meses, al final de los cuales se rendía un informe de sus actividades y no debían de ser reelectos. Ya con un empleo seguro y una remuneración razonable, por las tardes, teniendo tiempo libre, se inscribió en la Escuela Popular Nocturna de Música del Departamento de Bellas Artes, dependiente de la Secretaría de Educación Pública para mejorar su voz, alcanzando la tesitura de barítono.
Por la relación que había entre la Escuela de Música y Bellas Artes, se enteró de que existía un grupo teatral de reciente creación que manejaba muñecos, espectáculo poco conocido en México y menos por su nombre, Guiñol. Se puso en contacto con ellos e inmediatamente se creó una mutua empatía. Y a darle al Guiñol. Bien puede decirse que mi padre no fue uno de los fundadores del Guiñol en México, pero sí uno de los iniciadores de tan bella representación. Su incorporación, esto sucedió aproximadamente en el año de 1933, hasta su fallecimiento en el año 1964, el Chato López se entregó en cuerpo y alma al Teatro de Muñecos de Guante. Inicialmente formó parte del grupo dirigido por Graciela Amador, Gachita Amador, nombre artístico de Graciela, y junto con Lupe Aragón, pianista, Manuel Carrillo, pintor, formaron el primer teatro bautizado como Periquito o Periquillo, que daban una única función los días domingos a grupos escolares. El resto de la semana la pasaban, al igual que todos los guiñoleros, modelando, pintando y vistiendo muñecos, escribiendo textos de las obras, ensayando, haciendo telones y escenografías y fabricando en madera el primer teatro portátil, diseño que por muchos años ha prevalecido. En fin, la actividad era mucha. Para 1934 ya existían otros dos grupos teatrales más, aparte de Periquillo. Estos fueron el Teatro Comino, dirigido por el pintor Ramón Alba de la Canal, y a quien después sustituyó su hermana Loló. Y el Teatro Rin Rin, dirigido inicialmente por el escultor Germán Cueto y después por el maestro Roberto Lago. Unos años después, el maestro Lago fundó y dirigió el teatro El Nahual, integrado por Lolita Cueto, Paquita Chávez, Pepe Díaz y el Chato López. De los tres grupos, dos de ellos, Rin Rin y Comino, ofrecían sus funciones por la mañana y el Nahual lo hacía en el turno vespertino. Los tres grupos teatrales daban espectáculos en las escuelas, también iban a hospitales, reclusorios, al aire libre en parques y jardines. Su campo de actuación fue muy amplio, pues aunque comprendía principalmente a la capital del país y sus delegaciones circundantes, se hicieron giras al interior de la República Mexicana. Su repertorio también era diverso. Comprendía obras infantiles de las cuales en muchas ocasiones fueron sus autores los mismos guiñoleros. Pero también se adaptaron obras de autores mexicanos y extranjeros para adultos, tales como Don Juan Tenorio, del español José Zorrilla, El primer destilador, del escritor ruso León Tolstoy. El escritor aguascalentense don Antonio Acevedo Escobedo escribió exclusivamente para el Teatro Guiñol un corrido versado titulado Ya viene Gorgonio Esparza. Con lo brevemente aquí expuesto, se muestra la versatilidad que se puede alcanzar recurriendo a los guiñoles, la capacidad dramática y de penetración del Teatro Guiñol demostró una de sus virtudes cuando, bajo la tutela del entonces ministro de Educación, el culto doctor don Jaime Torres Bodet, se contó con estos tres grupos como parte de la campaña de alfabetización que él mismo promovía, llevando funciones de guiñol especial a todos los rincones del país, con lo cual se redujo en forma importante el analfabetismo, que por entonces alcanzaba porcentajes
entre el 75 y el 80% de la población. Este quizá fue uno de los mayores aciertos de la política pública de la gestión del presidente de la República, general Manuel Ávila Camacho. Sabiendo y viendo los beneficios que el Teatro Guiñol aportaba, el gobierno de los Estados Unidos de Venezuela, presidido por el licenciado Rómulo Betancourt, por conducto de su Ministerio de Educación Nacional, se puso en comunicación con el secretario de Educación, solicitándole que un grupo de guiñoleros fueran a esa hermana república para transmitir sus conocimientos y experiencias. La petición fue aceptada por el secretario y por el INBA. Mi padre fue nuevamente seleccionado para la encomienda con el grupo El Nahual. Y allá van, en 1947, el señor Lago, Lolita, Paquita, Pepe y el Chato. Otra valiosísima experiencia, otro triunfo del Guiñol. A raíz de esta exitosa gira, don Willy regresó con una idea bulléndole en la cabeza. ¿Por qué no tener su propio teatro de títeres? Al fin y al cabo, ya había acumulado experiencia suficiente en los más de 15 años de estar trabajando en el Guiñol, aunado a sus cualidades artísticas innatas que la vida le otorgó y de las cuales dio muestras desde muy pequeño. La idea comenzó a tomar forma. Convocó a varios amigos, compañeros de trabajo para una reunión. Les expuso su plan y los invitó a participar con él y en él. Alzaron la mano Paquita Chávez y Pepe Díaz. Con ellos dos, más mi mamá, que empezó a hacer sus pininos artísticamente, y él mismo, podía comenzar a ofrecer funciones particulares. En esa reunión saltó la pregunta, ¿cómo se va a llamar el teatro? ¡Ah, caray! Eso no estaba planeado. Ahí mismo entre los asistentes se propuso el nombre de Cucufate, y Cucufate se quedó. Así nació, a mediados de 1950, el Teatro Guiñol Don Cucufate. Inmediatamente el Chato se puso a modelar en plastilina los rostros del que iba a fungir como el señor director, don Procopio, y el del payaso Cucufate. Todos los personajes, así como los telones y los trastos, eran pintados por el chaparrito yucateco Pepe Díaz. Incipiente y lentamente comenzaba a tomar forma el teatrito. Ya se tenía teatro, nombre, animadores y algunos muñecos. Ahora faltaba conseguir funciones. Se mandaron imprimir trípticos de publicidad y mi papá empezó a ofrecer sus servicios en instituciones gubernamentales y sindicatos, gestiones que en algunos casos dieron fruto. Empezábamos a tener funciones y aquí sí me incluyo porque en algún momento me integré como parte del elenco. Con osadía mis padres fueron a el Palacio de Hierro, tienda departamental que se encuentra estratégicamente ubicada a una cuadra del Zócalo capitalino. Consiguieron una cita por medio de la gerente de publicidad, Madame Rostán, para ser recibidos por el señor Blizac, entonces gerente general del Palacio de Hierro. Acudieron puntualmente mis papás a la cita y le explicaron al gerente lo que proyectaban. El funcionario le solicitó una demostración con los pocos muñecos que había en la casa, más unos que consiguió prestados de Bellas Artes. Se armó el teatro en la tienda y se procedió a dar la exhibición. Llegaron los directivos que con su nacionalidad francesa sabían lo que era el espectáculo del Guiñol.
Se sentaron y comenzó la función con el prólogo, o más bien diálogo con el cual siempre se iniciaban las funciones. En ese primer acto usualmente se mencionaban los nombres del niño o los niños homenajeados, así como de algunos amigos y familiares. Como no había niños entre los espectadores, se mencionaron los nombres de las personalidades presentes. El programa contemplaba generalmente un prólogo, un bailable, una fábula o una ronda infantil, otro bailable y se finalizaba con el cuento principal. Se veía que la función debería durar entre 50 y 60 minutos. En esta ocasión, al terminar la ronda infantil, los directivos mandaron decir que con lo que habían visto era suficiente. Como un balde de agua helada se sintió el hecho de que hubieran cortado la función. ¿Qué había pasado? ¿No les había gustado? ¿En qué se había fallado? Con cuánta incertidumbre empezaron a desarmar el tinglado y a recoger sus cosas. Entonces, Madame Rostand le dijo a mi papá que el señor Blissac deseaba recibir una propuesta, un programa, y añadió que les había parecido agradable a los asistentes que don Procopio y don Cucufate se dirigieran a ellos por su nombre al inicio del programa. Este comentario enfrió en algo el sentimiento de balde de agua helada. Ya no estaba planeado en la tienda ya estaban planeando en la tienda los eventos para la temporada navideña siguiente. Era el mes de mayo. Reunió mi papá a los integrantes del grupo para hacer planes y así elaborar una propuesta. Esta fue presentada, analizada, comentada y ajustada a las necesidades y gustos de la empresa. Afortunadamente fue aprobada y rápidamente empezar a chambear, pero empezar a chambear en serio. Era el mes de agosto de 1951 y el contrato establecía que para el primer día de diciembre se comenzaran las funciones. Fue necesario ampliar el staff con un par de animadores más y otro tramoyista, ya que ni mi hermano ni yo les podíamos auxiliar. El programa contemplaba 2 funciones de 30 minutos por la mañana, a las 11:30 y 12:30 horas, y 3 por la tarde, también de media hora, a las 15:30, 16:30 y 17:30 horas. Se trabajaba del día 1 de diciembre al día 24 y del día 2 de enero del siguiente año al día 6. Deberían de ser 2 programas alternos y distintos cada día, por 3 días, lunes, miércoles y viernes. Y otros 2 programas igualmente distintos y alternos para los otros 3 días de la semana, martes, jueves y sábado. Los días domingo, las tiendas de esa época no daban servicio. Además, cada semana se cambiaba totalmente la programación, por lo que fue necesario elaborar una gran cantidad de muñecos, ampliar en mucho el repertorio, telones, trastos, seleccionar música, luces, etc. Tuvimos la fortuna de ser contratados cada temporada navideña entre 1951 y 1963. Los 2 primeros años se trabajó en la casa matriz del centro, acondicionando el escenario con cortinas que el mismo personal de la tienda colocaba. A partir de 1953,
en que la tienda tuvo la visión de poner una sucursal en la colonia Condesa, la primera sucursal que un importante almacén de esas características instalaba fuera del centro de la ciudad, destinaron un espacio mejor acondicionado tanto para dar cabida al público infantil como para los artistas del Guiñol. Al final de cada función se repartía publicidad a los asistentes, publicidad que dio frutos incrementando en mucho las funciones particulares, sobre todo los fines de semana. Don Cucufate fue invitado a colaborar con los clérigos del Templo de la Compañía de la Ciudad de Puebla para dar funciones, cuyos beneficios económicos ayudaban a solventar los gastos para la labor pastoral de los sacerdotes. También el altruista Club de Leones de la ciudad de Morelia contó con la ayuda de Cucufate, con lo que recalaban fondos para su labor social. La Secretaría de Educación Pública poblana le encargó al señor Torres la elaboración de 10 teatros para otros tantos jardines de niños para este estado. Se hicieron únicamente los tinglados, mientras que las educadoras, mostrando sus habilidades artísticas, se encargaron de montar sus propias obras. Aparte del repertorio tradicional de los teatros de Guiñol, el de Don Cucufate se montaron obras como Peter Pan, El gato con botas, Pedro y el lobo, La Cenicienta y otros más, incluyendo bailables, más rondas infantiles. En pocas palabras, se amplió en mucho nuestro repertorio. Fuimos el primer teatro Guiñol en ofrecer funciones particulares. La expresión de Voltaire con la que comencé esta intervención es definitivamente válida. Ningún libro, por voluminoso que sea, instruye tanto como el teatro. Quiero cerrar esta exposición dejando constancia de que don Guillermo Torres López no fue un artista único, fue un artista singular, porque seres humanos únicos en el mundo han existido muy pocos. Todos los habitantes de este planeta, con nuestros defectos y nuestras virtudes, somos singulares. Y aquí, en Huamantla, sí han existido artistas contados como únicos. Ellos fueron los irrepetibles marionetistas hermanos Rosete Aranda. Gracias.